No se vaya sin apropiarse de la promesa de la bendición para su vida. Querido pueblo de Dios, el Espíritu Santo te sirve para convencerte de pecado, para redarguirte y para hacer justicia. Ahí ya cambió el asunto. Hermano, la palabra del Señor dice que somos cartas abiertas. En el trabajo donde usted está, en el lugar donde usted estudia, en la casa, usted es ejemplo para los demás. Pero cuando más conocimiento bíblico se tiene que mostrar lo que uno ha aprendido, pero parece como que no han aprendido nada. Muy buenos días, hermanos. El Señor te los bendiga. Hay un salmo que tiene una frase muy repetitiva y que dice: por las misericordias de Jehová. Y ustedes han escuchado y han leído ese texto tan importante que dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Por eso podríamos decir que agradecemos a Dios por haber puesto sus ojos en este país que se llama Guatemala, y donde nosotros nacimos, vivimos y hemos crecido por las misericordias del Señor. Podríamos decir: gracias, Señor, por la casa que tenemos, por tus muchas misericordias, la ropa que nos calienta, por tus muchas misericordias, por la comida que tenemos en nuestra mesa, por las muchas misericordias del Señor, por la iglesia que el Señor nos ha permitido conformar, por las muchas misericordias del Señor. Así que agradecemos al Señor porque estamos rodeados de muchas misericordias, de muchos favores del Señor. Amén, hermano. Vamos a celebrar la cena, pero como pastor siempre tengo la carga, la responsabilidad. Déjenme decirles, desde que yo me convertí, tomé muy en serio la celebración de la Santa Cena, y que yo me recuerdo en mi iglesia nunca falté a un culto donde se iba a servir la cena del Señor. Y como recién convertido, pues tenía muchos errores, cometía pecados, pero le pedía perdón al Señor con todo mi corazón y le decía: no quiero perderme el participar en la Santa Cena o de la mesa del Señor. Y así lo hice siempre. Entonces quiero compartir con ustedes, quiero que abran sus Biblias si tienen, en Primera de Corintios, capítulo 11. Y vamos a hacer énfasis en esta mañana. Los versos se los pueden corregir. Es del verso 27 al verso 34. Y dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por tanto, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer,
esperados los unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Pablo le está diciendo, cuando yo esté entre ustedes voy a corregir muchas cosas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te hemos adorado, te hemos bendecido. Ahora, Señor, añade bendición a tu palabra. Bendición en el sentido de que nosotros la recibamos. Tu palabra es bendita. El cielo y la tierra pasarán, las palabras no pasarán. Y sobre toda cosa, Señor, tú has exaltado tu palabra por encima de todas las cosas. Y tu palabra es Jesús. Él es tu vocero. Él es el que habla por ti. Así que, Señor, muchas gracias por tu palabra y gracias por tu buen Espíritu Santo, que puede hablar a nuestros corazones, directamente a nuestros espíritus, tocar nuestra alma, nuestro cuerpo en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No hay ningún otro pasaje en el Nuevo Testamento que tenga tanto interés. Por supuesto, hay muchos pasajes, o sea, toda la Biblia es importante, pero hay pasajes que tenemos que ponerle mucha atención. Entonces, estos pasajes que hemos leído son muy importantes y podríamos decir que desde el verso 17 hasta el verso 34, todo este pasaje es muy importante porque estas, entre otras cosas, es la base para el acto del culto más sagrado de la iglesia cristiana, como es la Santa Cena o la Cena del Señor. Y también porque en esta carta nos reporta el sacramento de la Cena del Señor y que el apóstol Pablo nos dice que él recibió el mandamiento directamente de parte del Señor Jesús. O sea, estamos hablando de una revelación. En estos pasajes se nos dan los reglamentos para participar. Y es importante este punto tercero, porque Pablo dice que él recibió el mandamiento directamente del Señor. Él ya había escuchado que la iglesia celebraba la mesa del Señor, pero cuando el Señor se le apareció a él en una forma muy diferente a la primera, cuando él tuvo el encuentro con el Señor le dio todos los lineamientos sobre el asunto de entonces continuamos. Pablo nos dice que él recibió el mandamiento y por eso tiene que tener es una revelación. Usted, mi hermano, tiene que comprender a profundidad dentro de su corazón la importancia de participar de la mesa del Señor y sobre todo participar de una manera adecuada. Entonces, vamos a entrar al primer punto que habla de la Santa Cena. No querrá decir lo mismo para dos personas diferentes. Y no necesitamos entenderla totalmente para recibir la bendición. Es posible que haya algunas cositas que usted no entienda, pero con el tiempo usted va a llegar a la plena convicción de todo lo que significa la cena del Señor. Y como ha dicho alguien, no necesitamos entender la composición química del pan para comerlo y la composición química del jugo de uva, o como antiguamente los primeros discípulos lo celebraban netamente con jugo. Hoy no lo hacemos por aspectos de que dentro de la iglesia
podría ser tentación para alguien. Recuerdo que estuve con alguien que salió del alcoholismo y él me dice, no, pastor, yo no voy a participar. ¿Por qué? Le dije, porque yo sé que ustedes celebran con vino. Y le dije, en esta ocasión lo vamos a hacer con puro jugo de uva. Y seguro, sí, no tenga pena. Y yo no quiero ser tentado, me dijo, que esto me provoque el deseo del alcohol. Entonces, el jugo lozano que nosotros servimos en la iglesia, aunque es jugo, con todo eso tiene como el 2 o 3% de alcohol, lo dice en la etiqueta del tambo, pero nos quedamos en jugo de uva. Pero no tenemos que entender cómo el proceso y los asuntos alimentarios, ¿ya? Lo más importante es que nos alimentamos espiritualmente cuando comemos el pan y cuando comemos la copa, en el momento que estamos celebrando la cena del Señor. Pero a pesar de esto, haremos también bien en intentar entender por lo menos algo de lo que el Señor Jesús quería. El Señor Jesús quería que comprendiéramos que cuando Él habló así del pan y de la copa, Él quiere que no estemos en ignorancia. Él no quiere que nosotros no entendamos la razón. Entonces, vamos al segundo punto y Jesús dijo, esto es mi cuerpo. Eso fue lo que dijo Jesús con respecto al pan. Un hecho muy sencillo impide tomar estas palabras literalmente. Cuando el Señor Jesús estaba hablando de esto, aún estaba en su cuerpo humano. Y nada está muy claro que su cuerpo y el pan eran dos cosas muy diferentes y aparte, ¿verdad? No lo podían entender los primeros creyentes, mucho menos aquellos que estaban en contra de él. Pero tampoco dijo simplemente esto es mi cuerpo. En un sentido cierto, el pan que partimos es la celebración del sacramento que representa el cuerpo de Cristo, pero hace más que representarlo. Para el creyente que toma en sus manos el pan y se lo lleva a la boca con fe y amor, es un medio no solo para recordarlo, sino también de un contacto vital con Jesucristo. Hay una relación, hay una intimidad cuando tomamos el pan. Para uno que no es creyente, no sería más que un pedazo de pan, pero para el que ama al Señor, el asunto es distinto, ¿verdad? Para el que ama al Señor, es una manera de entrar en comunión con Él. Y esto es lo más importante de esta mañana, que usted y yo al participar del pan y de la copa, si nos sentamos muy cerca de Jesús. Hoy mientras comenzábamos la reunión, yo le decía, Señor, no siento tu espíritu, no siento tu presencia. ¿Qué pasa? Hay algo en mí que impide que sienta tu presencia. Y mientras oraba, empecé a sentir esa presencia del Espíritu Santo. Y eso es lo que pasa cuando nosotros participamos del pan. Esta copa, dijo Jesús también, según las traducciones corrientes del Nuevo Testamento, dice que es el nuevo pacto en mi sangre. La preposición griega en quiere decir en español, pero también quiere decir frecuentemente el precio de. Esa palabrita en significa el precio de, o sea, el precio por también, refiriéndose a lo que se paga por algo, sobre todo cuando se usa para traducir la preposición hebrea. Ahora bien, un pacto es una relación en la que entran dos personas.
había un pacto entre Dios y el pueblo de Israel que estaba basado en la ley. Por medio de esta, Dios los había elegido como su pueblo y se había acercado a ellos, a Israel, para que llegaran de una manera a ser especial el pueblo de Dios. Pero había una condición, y si esa relación había de durar, tenían que cumplir la ley, porque cuando se entra a un pacto, hay condiciones, hay reglamentos. Entonces, Éxodo 24, del 1 al 8, se lo voy a leer. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Os inclinaréis desde lejos, pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, no suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. 2 veces ellos se comprometieron a obedecer la ley del pacto. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. No pierda de memoria, en su mente esta cosa muy importante sobre la sangre. Vamos a continuar y estamos viendo entonces que había una condición muy importante, y había que cumplir la ley para mantener la relación con Dios. Si no se cumplía la ley, la relación se rompía. Es lo mismo que dice con respecto al pecado. El pecado ha hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. El pecado nos separa de la relación que tenemos con el Señor. Entonces tenemos que tener cuidado. Continuemos y vamos a ir al siguiente punto. Y vamos a hablar del punto 4, bajo el antiguo pacto. Bajo el antiguo pacto, uno no podía más que tenerle miedo a Dios, porque siempre se estaba en deuda con Él. O sea, siempre había pecado en el pueblo de Dios, porque no se podía cumplir perfectamente la ley. Pero bajo el nuevo pacto, uno acude a Dios como un hijo a su padre. Qué maravilloso esto. Y miremos, como lo miremos, le costó la vida a Jesús hacer posible esta nueva relación con Dios. Porque la sangre es la vida, decía la ley de Deuteronomio 12:23. Así que esta nueva relación que nosotros tenemos con el Señor le costó la vida a Jesús, su sangre, como diría un judío. Así que el vino rojo de la comunión es la copa que representa la sangre vital de Cristo, y sin la cual el nuevo pacto, la nueva revelación con Dios,
no había sido posible. Mientras estaba meditando mi bosquejo, vino a mí algo bien tremendo, y podría decir que es una revelación, algo que quizás no había entendido antes. Y es que como no podemos beber la sangre, como dijo Jesús en San Juan capítulo 6, el que no bebe mi sangre, el que no come mi cuerpo, mi carne, no tendrá vida eterna. Él no se estaba refiriendo literalmente, sino algo simbólico. Y es que en la copa de vino representa o simboliza la sangre de Jesús. Entonces, cuando oramos por los elementos, hay una bendición. Y entonces, aunque no estamos tomando sangre literal, a través de la copa, estamos simbólicamente bebiendo la sangre de Jesús y asimismo comiendo del pan. Es algo simbólico y algo muy espiritual. Entonces, no se puede comer, beber la sangre literalmente. Dios lo prohibió rotundamente la ley. Así que usted y yo no podemos comer ninguna comida que contenga sangre de un pollo, la sangre de una vaca, de cualquier animal que usted coma. Entonces, vamos al siguiente punto. Este pasaje continúa hablando de comer y beber. Y dice el pan y el vino indignamente. Ponga tus ojos en esa palabra indignamente y analice en su mente. Esa indignidad consiste en no discernir el cuerpo del Señor. Esta frase puede querer decir dos cosas. De cada una de ellas es importante. Y que es muy probable que estén implicadas las dos. Puede querer decir que la persona que come y bebe indignamente no se da cuenta lo que quiere decir esos símbolos sagrados, como son el pan y la copa. Pueda que quiera decir que el que come y bebe de modo irreverente o indignamente, sin sentir el amor que estos símbolos representan o la obligación que se adquiere. Cuando usted está comiendo del pan y de la copa, usted también está entrando en una relación con Dios y en una responsabilidad delante de Dios, como lo estableció con el pacto de la ley. Y entonces tenemos que tener cuidado cómo participamos. Puede también que quiera decir la frase el cuerpo de Cristo. Indica una y otra vez a la iglesia, ¿me está entendiendo? Cada uno de ustedes. No se está refiriendo al edificio y a nuevas personas que han aceptado a Jesús. El pan y la copa, el pan señala a la iglesia. Decir esos símbolos son símbolos sagrados, ¿verdad? Muy importantes. Y podemos entenderlo más claramente en el capítulo 12 de Primera de Corintios. No vamos a entrar en muchos énfasis en ello, es demasiado largo. Pero mi hermano y mi hermana y amigos que nos escuchan, en Primera de Corintios capítulo 12 dice, porque no soy mano, no soy del cuerpo, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, porque no soy pie, no soy del cuerpo. Y podríamos enumerar cada parte de nuestro cuerpo como una parte individual, pero ninguno de esos elementos de nuestro cuerpo están separados. Todos están unidos y hacen que el cuerpo funcione. Entonces, cuando Jesús dijo, hablando del pan, esto es mi cuerpo, no solo está hablando de su propio cuerpo, sino señalando a su iglesia. Muy importante esto. Y Pablo acaba de reprender a los que con sus partidismos, porque en la iglesia de Corinto había pleitos, que yo soy de Pablo, que yo soy de Pedro, que yo soy de Apolo, y diferencias de clases.
los ricos contra los pobres y los esclavos, por un lado, divide la iglesia. Así que esto puede querer decir que el que come y bebe indignamente son aquellos que no aprecian a sus hermanos, que los tienen en poco. ¿Ah? Y usted ha leído la primera epístola de Juan, que le habla mucho acerca de la relación entre hermanos, y dice que el que no ama a su hermano está en tinieblas, el que no ama a su hermano comete pecado, el que no ama a su hermano no es de Dios sino del diablo. Qué cosa gruesa esa cuando nosotros rechazamos a nuestros hermanos en Cristo Jesús. Así que tenemos que tener cuidado. Toda persona en cuyo corazón hay odio, amargura, desprecio contra su hermano en la fe, al acercarse a la mesa del Señor, definitivamente come y bebe indignamente. Comer y beber de forma indigna es no tener el sentimiento de la grandeza de lo que se está haciendo. Y hacerlo cuando no se está en armonía con el hermano, porque por el cual también Cristo Jesús murió. Mire, a través de los años, tengo 46 años, voy para 47, de que recibí a Cristo en mi corazón. Y tanto en la iglesia que crecí, con la iglesia que conformamos, gracias a Dios, porque hay mucha gente de esta que se fue de la iglesia, gente peleonera, en conflictos hermanos contra hermanos, siempre hablando mal de su hermano en la fe, y participan de la Santa Cena como si nada. No sé si cuando los invitamos a que se pongan a cuentas con el Señor lo hacen, no solamente por pecados personales que por lo menos sienten un poquito de carga y sienten dolor y quieren pedirle perdón al Señor, pero no lo sé, solo usted lo sabe. Usted le pide perdón porque ha pensado mal de un hermano o ha hablado mal de un hermano. Y lo peor de todo, que ha dicho mentiras. Y uno puede decir verdades, aún estos pecados, porque la Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados. Entonces, mire qué interesante, cuando no se está en armonía con el hermano, por el cual Cristo dio su vida, nosotros estamos comiendo el pan y viviendo la copa indignamente. Llegamos a 3 puntos de la conclusión. Pablo pasa a decir que la desgracia que había sobrevenido a la iglesia de Corinto, estamos hablando acerca del juicio que cayó sobre ellos, puede ser que sea debido al hecho de que se acercaban a la mesa del Señor cuando había divisiones entre ellos. Pero esa desgracia no era para destruirlos, o sea, esa era una disciplina de parte del Señor para hacerlos volver al camino de Dios y a la unidad del cuerpo de Cristo. El Señor ama mucho la unidad de su iglesia. Debemos tener clara una cosa. La frase que prohíbe el que una persona coma y beba indignamente, un antiguo nos incluye a cada uno de nosotros. Y principalmente aquel que sabe que está en pecado. Un antiguo pastor de una iglesia de Escocia estaba celebrando la cena del Señor y todos estaban participando, pero había una anciana que dudaba en tomarse la copa. Se acercó a ella diciéndole: toma la mujer, es para pecadores. O sea que esta copa es para mí y es para usted, es para pecadores. Por eso es importante que cuando vamos a celebrar la cena del Señor, usted puede prepararse una noche antes
Usted puede prepararse ese día en el sentido de ponerse a cuentas con el Señor, pero cuando ya estamos celebrando y diciéndole que coma el pan, antes de eso, usted debe hacer una reflexión personal. Dice que tremendo que dice que el que se escudriña a sí mismo. No se trata de que otro lo señale, le diga, mira hermano, no participes porque estás aquí, estás allá, estás haciendo. No, es personal. Usted tiene que examinarse a sí mismo. Entonces, si la mesa del Señor fuera solo para perfectos, ninguno de nosotros podríamos participar de la cena del Señor. Pero mire qué increíble, el acceso nunca está cerrado para el pecador arrepentido, para el que ama a Dios y a sus semejantes. El camino siempre está abierto y sus pecados, aunque sean, dice la Escritura, como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Lo único que pide Dios es que seamos honestos y sinceros con Él. Que seamos honestos y sinceros con nosotros mismos. ¿Cómo alguien puede sentarse a la mesa del Señor en pecado? ¿Qué va a ser la diferencia? Usted puede haber cometido una falta, llega a la iglesia, o en este momento como estamos en reunión, y se da cuenta de que hay faltas en su vida. Se viene, se arrepiente, pide perdón y participa de la cena del Señor. Ahora, los que están totalmente pecados y no quieren arrepentirse, no quieren ponerse a cuentas con el Señor, definitivamente no lo pueden hacer. Mucho menos lo pueden hacer aquellos que no han invocado el nombre del Señor. Porque a veces en los cultos de la iglesia teníamos gente no cristiana que nos visitaba y una vez se les decía a los que estaban sirviendo la cena del Señor, a ellos no les den. ¿Ya? Y he tenido lindas experiencias en las cuales algunos me dicen quiere participar porque dice que quiere rendir su vida a Jesús. Pues llévenlo primero al arrepentimiento, ministrenlo y luego sírvanle el pan y la copa. Pero ¿sabe cuál es el problema más grande? Que hay gente dentro de la iglesia que sabe que está mal. En el momento pueden pedir perdón, participan, pero luego salen de la iglesia. Como dice Santiago, se miran al espejo y después se olvida cómo son. Salen de un culto como si nada y vuelven otra vez a su misma vida descarriada. Y eso hay que ver indignamente del Señor. Por eso las Escrituras dicen que parte del juicio que había en la iglesia de Corinto, algunos dicen que estaban enfermos, otros estaban debilitados y otros habían dormido, o sea, habían muerto. Y el pasaje dice, Dios disciplina y prefiere recoger a estos creyentes para que no sean condenados con el mundo. Es todo lo que les puedo decir. No puedo entrar en más detalles. Esto compete al Señor. No lo sé. Pero muchos pastores creemos que hay gente que les pegan un tijerazo y los cortan. Porque hay gente que le pide perdón al Señor y vuelve otra vez, le pide perdón y vuelve otra vez. Y Dios dice, bueno, si ahorita que se consagró, va a continuar en su mismo rollo, entonces mejor lo corto y me lo llevo y no se vaya al infierno. No sea uno más para la condenación. Por eso es importante, hermanos, que nos examinemos a nosotros mismos.
Muy bien, concluimos. Confío que el Señor, que esta meditación le permita a usted siempre estar bien preparado para participar de la mesa del Señor. ¿Ya tienen todos sus elementos? Enséñenmelos. Aquí tengo el pan. Aquí tengo la copa. Tienen sus elementos. Entonces, decimos lo que dijo el apóstol Pablo. Yo les he dado a conocer a ustedes lo que recibí del Señor Jesús, que la noche en que Él fue entregado, tomó pan, lo bendijo y lo partió. Bendecimos ese pan. Bendecimos ese pan que usted tiene en su mano. Cómalo haciendo memoria de Jesús. Adore al Señor. Bendiga su nombre. Dele gracias. Porque usted ahora tiene una tremenda comunión con el Señor. Sienta el fluir del Espíritu Santo o no lo sienta. Él está ahí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en su hogar. Al lado de cada uno de ustedes. Y esa comunión le costó a Jesús el dar su cuerpo en sacrificio. Así mismo dijo Pablo. Esa noche Jesús tomando la copa dijo, esta copa en mi sangre es la copa del nuevo pacto y es para remisión de pecados. Antes de que tomemos la copa, sería bueno que usted le pida perdón al Señor por sus pecados. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos. Perdona toda dureza de nuestros corazones. Perdona todo mal pensamiento. Perdona toda palabra que decimos. Cualquier sentimiento negativo. Y sobre todo contra nuestros hermanos en la fe. Queremos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, la unidad de la iglesia como lo estamos haciendo ahora por este medio, ya que no nos podemos reunir físicamente en ese templo, en ese edificio, Señor, que nos permitiste levantarlo para ir reunirnos como iglesia para adorarte. Esta sangre del nuevo pacto, simbólicamente esta copa, es la sangre que nos limpia de todo pecado. Gracias, Padre. Bebamos la copa haciendo memoria de Jesús. Para terminar. Terminamos adorando al Señor con este canto, hermano. Únase conmigo.
Mi fiel amigo, mi dulce caminar, sienta la presencia del Señor. Quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Llévame allá, donde sé que habla más, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez al estar yo junto a ti, no me puedo contener cuando me miras así, con amor, sin nada que decir, eres todo para mí. Ahora no tenemos, ahora podemos acercarnos a ti en amor, Señor. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Quiero estar solo en tu presencia. Solo contigo queremos estar, Señor. Levanta tus manos y deja que Él te guíe. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás.
Haz una oración allí en tu lugar y dice, Señor, no quiero permanecer solo. Que tu presencia nunca se aparte, Señor, de mí. Derrama tu espíritu sobre nosotros. Por mi fiel amigo, Mi Dios, Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, ven aquí, Señor. Mi amigo Jesús, eres mi fiel amigo. Sobre ti podemos confiar. Ame al Señor en este momento. Ámelo con todas sus fuerzas. Dele gracias porque usted es un hijo, es una hija. Somos amados por el Señor. Te amo. Acércame a mí, Señor. Cristo, te amo, te entrego en adoración. Levantaré mi voz En adoración, mi corazón dirá a tu corazón. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Cristo, te amo, acércame a mí, Señor. Cristo, te amo, me entrego en adoración. levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá a tu corazón. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá a tu corazón. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón irá a tu corazón. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor.
palabras de verdad, y es que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Palabras de verdad, que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Eres mi Señor, mi amado Jesús, mi Rey, mi Salvador. Ame al Señor. Bendiga al Señor en sus propias palabras. Te adoramos, mi Rey. Daniel de Ríos dice que el canto de un redimido estremece los cielos. Dios manda a los ángeles callar para oír el canto de su pueblo redimido, de su pueblo lavado en su sangre. Adórelo, Señor, amado Señor. Sé que amado Señor, eres mi Dios, mi Dios. Eres mi Señor, tú me has hecho tuyo por tu sangre, y por esa sangre eres mío, eres mi Dios, a quien invoco, a quien adoro. De verdad, me quiero que escuchar palabras de verdad. Yo te lo santo. Mi corazón es para ti, mi dulce Señor, mi dulce Señor. Cristo.
Para terminar, hermanos, espero que la presencia del Señor la hayan disfrutado, la hayan sentido. Mientras adoraba me ponía a pensar, podemos gozarnos ahorita por este medio. Y cuando estemos reunidos como iglesia, vamos a tener un fiestón con el Señor. Nos vamos a deleitar profundamente en el Señor. Para concluir parte del mensaje de la enseñanza, en Juan capítulo 6, Jesús dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tendrá vida eterna. Y dice la Escritura que muchos de sus discípulos que le seguían, y no digamos los inconversos, ¿verdad? Estamos hablando de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos, de los escribas, y otros grupos que existían ahí, o como dicen por ahí, aquellos que no son ni chicha ni limonada, y se escandalizaron. Pero es increíble que los que se habían hecho discípulos de Jesús se escandalizaron tanto que dijeron, ya no lo siguieron. Lo único que dijeron es, dura es esta palabra. Pero no sabían lo que Jesús iba a hacer cuando dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre. Él lo iba a implementar en la cena pascual que celebró con sus discípulos, porque ellos eran judíos y celebraban de esa manera la Pascua. Pero ahí fue donde el Señor estableció el pan y el vino como símbolos de su carne y de su sangre. Bendecimos al Señor porque como iglesia nos permite bendecir el pan y bendecir la copa. Y en esos elementos, cuando usted y yo los comemos y los bebemos, hay una bendición para cada uno de nosotros. Déjeme orar. Padre, a todos los miembros de nuestra iglesia, Iglesia Nueva Esperanza, amigos que nos ven y nos escuchan por este medio, quiero pedirte, Señor, que los bendigas cada hogar, principalmente ahora en medio de esta situación, que no falte el pan de cada día. Sé que algunos tienen problemas económicos, pero quiero decirlo como una profecía para cada uno de ellos. Que si los recursos se han hecho más pequeños, esos recursos pequeños tú los vas a multiplicar y les van a alcanzar. Tú me dijiste, Carlos, no te va a faltar ni te va a sobrar. Y eso es lo que les digo a ustedes, de lo que el Señor me dijo a mí. No les va a faltar para sus necesidades en sus hogares. Usted va a sentir que se va a sentir un poco apretado, pero va a poder cubrir las necesidades de sus hogares y no le va a sobrar. Sin embargo, en aquel día que tuve esa experiencia, al terminar el mes, me quedé sorprendido porque me sobraron 75 centavos. Y dije, Señor, no dijiste que no me iba a sobrar, pero ya tenía 75 centavos para continuar el próximo mes. Así que es una bendición que hemos participado en esta mañana de la mesa del Señor. Y queremos saludar a los que se conectaron por Facebook, a Jessica González, Melina Torres, José Camey, a Andrea Juárez, Nessie Martínez,
Javier Soto, Diego Soto, Alejandra Torres, Andy Chan, Diana A, Darling de Santos, nuestro hermano Edward Slolka, Araceli Velázquez, Nelson Ramírez, Blanca Beruano, David Chan, Esperanza Monterroso, Lili Alba. Gracias por cada uno de ustedes que estamos viendo acá por la pantalla. Que Dios me los bendiga y esperen las siguientes publicaciones para la edificación de sus vidas, para la bendición de sus vidas, y esto lo vamos a ver en medio de la semana. Así que el Señor me los bendiga y nos vemos. Si siguen las provisiones para poder reunirnos en grupo. Quiero decirles, hermanos, que mañana yo tengo que ir al templo, porque tengo que ir a Lix a recoger mis medicamentos para el asunto de la diabetes. Entonces voy a estar por ahí, y si alguno quiere irme a saludar, pues es bienvenido. Voy a procurar salir lo más temprano para estar como a las 8 de la mañana por allá, y luego más o menos a las 12 de la tarde pues salir para acá y estar con la familia para escapar del toque de queda, para que no me vayan a meter a la cárcel. Así que el Señor nos bendiga a cada uno de ustedes. A Joshua, a mi hijo, que lo miro ahí con la guitarra, que bendiga su hogar, y así cada uno de ustedes. Amén.